vamos a dar los tips o qué es lo que debemos de hacer. Debemos de considerar la situación y debemos también considerar quiénes se pueden ver afectados ante esta situación. Entonces, Claro. yo lo que les puedo Ujú. aconsejar es que si usted ya está en una relación demasiado tóxica, en una relación que está siendo afectada y está enfrentando violencia doméstica, no solo física, sino también sexual, violencia patrimonial o económica. Entonces yo creo que usted puede acudir ante los mecanismos de protección, no solo de la mujer, también del hombre, puede ir a denunciar. Yo creo que debemos de fomentar, Dani, esta cultura de denunciar, porque hay muchos que nos quedamos callados y ese es el problema de esta sociedad, que nos quedamos callados, que no denunciamos, que no hablamos. Entonces ese es el primer aspecto legal que usted debe de hacer, considerar la situación y luego denunciar. Para eso está todos los entes administrativos, todos los entes judiciales para que usted denuncie. En estos momentos de pandemia y de crisis sanitaria, de alerta, el juzgado contra la violencia doméstica está cerrado. Sin embargo, está atendiendo a aquellos casos infraganti, es decir, aquellas personas que agarran con las manos en la masa, como nosotros comúnmente conocemos o decimos. Es decir, Dani, que cualquier persona que se vea afectada, cualquier víctima, sea hombre, sea mujer, puede ir a denunciar, puede llamar, mire, yo estoy siendo víctima de violencia doméstica, necesito ayuda. Entonces ahí es cuando la policía va, aprenden a esta persona y la llevan a una audiencia en el juzgado contra la violencia doméstica. Igual puede ir al Ministerio Público, a la posta policial más cercana. Eso es lo que en primera instancia usted como mujer o hombre puede hacer, denunciar. Eso es lo primero que usted debe de hacer, denunciar, llamar al 911. Yo sé que con toda esta emergencia y con todo este estado de alarma, hay muchas instituciones que están cerradas y que se ve afectado el curso de la economía, del país, de la situación social, de todo, pero yo creo que es momento de denunciar. Y el otro Mm. consejo que yo le puedo dar es que si usted ve que ya está en una situación de demasiado riesgo, no solo para usted, sino también para sus hijos o para familiares cercanos, usted vaya a un lugar donde un familiar hable con sus padres, hable con sus personas de confianza, con sus allegados, con sus amistades. Váyase de ese lugar si ya no hay forma del diálogo, porque también hablamos del diálogo, de la conciliación, pero si ya esto pasa más, Daniela, ya pasa a golpe, ya pasa que aún o sea, pasa no solo violencia doméstica, sino violencia intrafamiliar, cuando ya están otros familiares siendo afectados. Entonces yo creo que es el momento de determinarse, sea hombre, sea mujer, de Mm. determinarse y denunciar en estos casos y poder salir de ese ciclo. Yo creo que todo con la ayuda de Dios se puede, con determinación, con voluntad, se puede lograr. Entonces hay esperanza para aquellas mujeres y hay salida para aquellas mujeres y hombres que están enfrentando la violencia doméstica. Y sabemos hoy en día que, pero esos son mis consejos como abogada. Entonces ahora quiero escuchar o queremos escuchar todos los consejos desde el punto de vista de la psicología. ¿Qué puede hacer la víctima en estos casos, Daniela? ¿Qué puede, a dónde puede ir? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede, a quién puede acudir? Entonces, no sé si nos explicamos un poquito más acerca de esto, nos das unos consejos para todas y todos los que se están viendo. Sí, claro. Me llama la atención que mencionabas sobre que la persona se ve en la negación de poder ir a denunciar. Y es que fíjate que me parece un punto muy importante hablar sobre el síndrome de Estocolmo en la violencia doméstica. ¿Qué es lo que ocurre en en este síndrome? Pues lo que pasa es que la persona, sea hombre o mujer como víctima, está en un tipo de estado disociativo que lleva a la víctima a negar la violencia que se está ejerciendo contra ella y hasta conocer, a llegar a concientizar hasta cierto punto que esa violencia se considera normal y que la víctima solamente está viendo el lado positivo del agresor, ¿no? Entonces, esa víctima va creando lo que es un vínculo demasiado irracional contra su agresor, ¿no? Entonces, generalmente este síndrome, pues me gustaría hablarlo más extenso, ¿no? Pero por cuestión de tiempo,
eh, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque generalmente, como te decía, es bastante difícil poder salir de un ciclo de violencia y más si se lleva años dentro de ese tipo de relación y cómo poder salirse, ¿no? Es bastante difícil, pero como mencionabas, con la ayuda de un profesional, con la ayuda de tus familiares, tus amistades cercanas y sobre todo ser consciente uno mismo de que está sufriendo este tipo de violencia es el primer paso para poder aceptar un cambio en tu vida, ¿no? Ahora, mencionabas cómo la psicología puede intervenir, ya sea en un tratamiento y todo lo demás, ¿no? Pues déjame decirte de que es verdad, um, a causa de nuestra cultura, de la sociedad, de lo que nos está imponiendo, los hombres generalmente son pocos de que puedan ir a denunciar estos casos de violencia. ¿Por qué? Porque hay burla de parte de sus amistades, de su familia, es que si te dejas, es que eh, hay burlas, o sea, de un grado bastante negativo, ¿no? Entonces, ahora, eso es muy importante tenerlo, ¿no? Porque, como te digo, uno se ve hasta en la etapa de negación, hasta cierto momento uno no quiere poder, no quiere llegar a denunciar ese tipo de maltrato, ¿no? Porque, como te decía, la imagen del hombre generalmente el 80% siempre va a ser no verse vulnerable ante las demás personas y ante la sociedad, ¿no? Ahora, ¿cómo intervenir psicológicamente? Muy bien, como te decía, primero que nada, la persona tiene que estar consciente de que está viviendo en un ciclo de violencia, ¿no? Si la persona no está consciente, entonces en el círculo social de lo que la persona está viviendo, ahí está el grupo primario, que es la familia, sus amigos, y ellos pues pueden acudir, como decía vos, a la primera instancia, pero también no olvidemos lo que es el diálogo, ¿no? Podemos nosotros hablar con esa persona, no, yo creo que estás viviendo esto y esto, no puedes estar viviéndolo y todo lo demás. Entonces, lo primero que se debe hacer para que una persona, pues, primero que nada debe estar consciente y también nosotros utilizamos lo que es el consentimiento informado, ¿no? Que la persona debe de estar de acuerdo, la víctima debe de estar de acuerdo con el psicólogo o con cualquier tipo de profesional de la salud, que cualquier información que sea recogida en ese momento, pues va a ser totalmente confidencial. Que cualquier información que salga va a ser no para juzgarla o para utilizarla en un momento negativo, sino que es para ayudarla y para poder nosotros manejar qué modelo psicoterapéutico podemos utilizar para con la persona, ¿no? Para el manejo y todo lo demás. Y pues generalmente también decimos como, pero ¿qué pasa si el agresor vive en casa, ¿no? Y ¿qué pasa si nosotros sabemos de que una prima, una amiga o incluso mi mamá y todo lo demás está viviendo este tipo de violencia? Pues primero que nada, aquí lo más importante es la seguridad, tu seguridad, el bienestar emocional, bienestar físico y como decías al inicio, recurrir, si la violencia es muy grave, recurrir de primera instancia a lo que es la denuncia pues, y luego puedes recurrir a centros en donde te ofrecen este tipo de ayuda, ¿no? De psicológica, acompañamiento psicológico y todo lo demás, porque es necesario, ¿no? Y todo lo demás. Ahora, también podemos mencionar de, de también cómo la persona eh, está consciente de que necesita ayuda, ¿no? Pues déjame decirte que eso es bastante difícil también, pero uno se va dando cuenta qué es lo que está otorgando y qué es lo que se merece, ¿no? Entonces, como te decía, es bastante difícil, pero es importante tener muy en cuenta que se necesita la ayuda de un profesional de la salud y un acompañamiento psicológico. Así, ¿verdad?